Muy buenas, mi nombre es Michael Steven Ariza Puente, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Magdalena. Estoy cursando la asignatura Física, Fluidos, Calor y Ondas, para las cuales voy a presentar este video, en el cual expondré lo que es la mecánica de fluidos. Ahora estudiaremos lo que es la mecánica de fluidos, qué la conforma o qué es esta mecánica de fluidos. Bueno, los fluidos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la vida cotidiana. Los bebemos, respiramos, incluso nadamos en ellos. Circulan por nuestro organismo y controlan el clima. Los aviones vuelan a través de ellos. Los barcos flotan en ellos. Pero, ¿qué es un fluido? Bueno, un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Usamos el término tanto para líquidos como para gases, y estos carecen de rigidez y elasticidad. Por ende, ceden a cualquier fuerza adoptando la forma del recipiente o lugar en el que se encuentre dicho fluido. Como podemos observar en la imagen, tenemos un fluido en un recipiente que tiene 4 diferentes formas. Y este fluido adopta la forma de estos recipientes. Las principales características de los fluidos, ¿cuáles son? Pues ellos tienen viscosidad, fluidez, densidad y comprensibilidad y presión. Ahora estudiaremos lo que es la estática de fluidos, que es una parte que compone a la mecánica de fluidos. La estática de fluidos es el estudio de fluidos en reposo, en situaciones de equilibrio. Al igual que en otras situaciones de equilibrio, esta se basa en la primera y la tercera ley de Newton. Esta la conforma lo que es la densidad, la presión y la flotación. Pasaremos a estudiar la densidad. Densidad. Una propiedad importante de cualquier material es su densidad, que se define como su masa por unidad de volumen. Podemos ver ahora mismo la imagen donde tenemos un recipiente que tiene 3 tipos de materiales: arena, agua y aceite, donde su densidad es diferente y por tanto uno está encima del otro. Como dijimos anteriormente, se define como su masa por unidad de volumen. Podemos ver en la ecuación la letra griega ρ me describe densidad y es igual a la masa sobre el volumen. Esta es la definición de densidad. Los materiales como el hierro o el hierro tienen misma densidad en todas sus partes. Y dos objetos hechos del mismo material tienen igual densidad, aunque tengan masas y volúmenes diferentes, como ese ejemplo que podemos ver ahora mismo. Dos objetos con masas y volúmenes diferentes, pero con igual densidad. Tenemos una llave de acero y un clavo de acero. Tienen misma densidad, pero diferente volumen. Como les mencionaba anteriormente, en la imagen desde acá del PowerPoint, dos objetos pueden tener masas y volúmenes diferentes, pero con igual densidad. Tenemos lo que es la llave de acero o el clavo de acero. Estos dos objetos tienen densidades iguales, pero volumen o masas diferentes, al igual que esta otra llave. Un tornillo con sus tuercas y arandelas, o inclusive este diminuto clavo en comparación a este clavo más grande. Todos hechos de acero. Recuerden, densidades iguales, volúmenes y masas diferentes. Ya habiendo explicado lo que es la densidad y dejando claro que dos objetos de diferentes tamaños pueden tener una misma densidad después de que estén hechos del mismo material, pasamos a explicar las densidades de algunas sustancias comunes, como es el aire, el etanol, el bencenol, hielo, agua, agua de mar. Tenemos que recordar que el agua de mar es diferente al agua común porque es agua salada. La sangre, glicerina, concreto, aluminio, hierro y acero. Podemos observar que tienen mismas densidades de 7.8 por 10 a las 3. El cobre, el latón, la plata, el plomo, mercurio, oro, platino. La estrella enana blanca y estrella de neurones, imagínense.
Para obtener la densidad en gramos por centímetro cúbico, dividamos entre 10 al cubo todas estas densidades que estamos viendo. ¿Listo? ¿Por qué mencionamos esta tabla? Tenemos que recordar que todos los objetos tienen densidades diferentes y para poder resolver problemas después tenemos que hacer uso de esta tabla para conocer las densidades de cada material. Ahorita veremos una serie de ejercicios donde utilizaremos estas densidades. Pasamos al primer ejemplo. Ejemplo 1. Peso de un cuarto lleno de aire. Me dice que calcule la masa y el peso del aire en una estancia a 20 grados centígrados, cuyo piso mide 4 metros por 5 metros. Esto es para los lados y de altura tiene 3 metros. Y el ejercicio me pide qué masa y qué peso tiene un volumen igual al del agua. Pues pasemos a resolverlo. Aquí el modelo del cuarto lleno de aire. Tenemos la altura de 3 metros, uno de los lados de 5 metros y otro lado de 4 metros. Todo esto, si lo modelamos bien, vamos a tener este cubo o este cuarto, por así decirlo. Todo eso lleno de aire. La solución. Suponemos que el aire es homogéneo, así que la densidad es la misma en todo el cuarto. Vamos a suponer que en todo el cuarto el aire es igual. El volumen de la habitación, ¿a qué va a ser igual? Pues cogemos todos sus lados, los multiplicamos y esto nos va a dar a 3 por 4, 12 y 12 por 5 me da 60. ¿60 qué? Metros cúbicos. Para calcular la masa del aire tenemos que recordamos la ecuación de la densidad, que la densidad era igual a ¿qué? A ρ de aire dividido entre la masa sobre el volumen. Despejamos la masa y vamos a tener que la masa va a ser igual a ρ por el volumen. ρ, que es la densidad del aire, es de 1.20 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Dónde miramos esto? Pues miramos anteriormente en la tabla y vemos que el aire es 1.20 por kilogramo por metro cúbico. Para eso era la tabla. Ahora, avanzamos un poco. Tenemos que multiplicamos esta densidad por el volumen que ya calculamos anteriormente y nos da a dar la masa del aire, que es de 72 kilogramos. Por lo tanto, el peso del aire aquí va a ser igual. ¿El peso a qué es igual? Recordemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ya teniendo la masa, solo hay que reemplazar la gravedad, multiplicarla por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a 700 newtons o igual a 160 libras. El ejercicio nos pedía ¿qué? ¿Qué nos pedía el ejercicio? Masa y peso tienen un volumen igual de agua. Esto que calculamos en el aire, pues calcularlo ahora en el agua. Pero entonces, ¿qué hacemos? La masa del agua va a ser igual a la densidad del agua por el volumen. Recordemos, pues, el ejercicio nos dice si es agua salada o es agua normal, así que cogeremos agua normal. La densidad del agua va a ser a 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen va a ser igual porque recordemos que es el mismo recipiente o el mismo cuarto o el mismo cubo. Multiplicamos y me va a dar 6 por 10 a la 4 kilogramos. Esta masa es bastante grande. Vamos a calcular su peso. El peso del agua a qué va a ser igual a esto en el agua. La masa por la gravedad. Hacemos la operación, multiplicamos la masa por la gravedad y me va a dar que es 5.9 por 10 a las 5 newtons. Lo pasamos a libras, va a ser 1.3 por 10 a las 5 libras. O esto va a ser a 66 toneladas, un cuarto. Grandísimo este peso. Con esto nos damos cuenta que el aire contenido en un cuarto pesa aproximadamente lo que pesa una persona adulta y que el agua es casi 1000 veces más densa que el aire y su masa y peso son mayores en la misma proporción. O sea, con este peso de esta agua, si estuviéramos en un segundo piso y llenáramos todo este cuarto de agua, pues desplomaría el edificio por su peso tan alto que tiene. Presión en un fluido. ¿Qué es esta presión en un fluido? Todos la hemos sentido alguna vez cuando metemos nuestras manos en agua, en una caneca llena de agua o inclusive las piernas en una piscina.
Se ejerce cuando el fluido o un gas está en reposo y este ejerce una fuerza en un objeto que esté en él. Como podemos ver ahora, si meto esto, ahí me está ejerciendo una fuerza que ahorita mismo describiremos. Presión en un fluido. Como les mostré anteriormente con la caja rectangular que sumergimos en un fluido, este fluido está en reposo. Por ende, este ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie que esté en contacto con él. Como fue la cajita rectangular. Aquí les muestro un diagrama de cómo es la fuerza que se ejerce en esa cajita. La presión del fluido, recordemos que cuando un fluido, ya sea líquido o gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en el fluido. Esta es la fuerza que sentimos en las piernas al meterlas en una piscina. Miremos. Si imaginamos una superficie dentro de un fluido, como ahorita les mostré en el video cuando sumergí la cajita rectangular, el fluido a cada lado de ella ejerce una fuerza iguales y opuestas sobre la superficie. De otra forma, la superficie se aceleraría y el fluido no permanecería en reposo. En este caso, permanece en reposo. Considera una superficie pequeña de esta área, dA, centrada en un punto en el fluido. La fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es este diferencial de F, y podemos ver que es perpendicular. Esta está definida por esta ecuación. La definición de la presión va a ser igual a la diferencial de la fuerza perpendicular sobre el diferencial de área. Ahora, definimos la presión en este punto como la fuerza normal por unidad de área. Es decir, la razón entre el diferencial de F y el diferencial de área va a ser igual a esta. Podemos ver que aunque todas las dos superficies difieren en área y orientación, la presión sobre ellas es igual. Y recordemos que la presión es un escalar, no tiene dirección. Mucha gente tiende a confundir la presión con la fuerza. Recuerde que la fuerza es un vector y el escalar es la presión es un escalar. La presión atmosférica. La denotamos con la letra ρ de A, presión atmosférica. Es la presión de la atmósfera terrestre, es decir, la presión en el fondo del mar de aire en el que vivimos. Nosotros vivimos en un mar de aire. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. Cuando mayor es la altura, como podemos ver el monte Everest, clima del Everest, la cima del Everest de 8.848 metros y la presión atmosférica es de 300 milímetros de mercurio. A mayor altura, menor presión. El nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio a una atmósfera. Recuerden, cuando mayor es la altura, menor es la presión, y cuando es menor es la altura y más se acerca al nivel del mar, mayor será la presión. La presión atmosférica normal a nivel del mar, el valor medio, es de una atmósfera, que la denotamos con la letra ATM, definida exactamente como 0.01325 presión atmosférica, ρA. Una presión atmosférica es igual a newton sobre metros cuadrados, recordemos las unidades. Vamos a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es basado con respecto al anterior de densidad. Recordemos un momento. Calcule la masa y el peso del aire en una estancia de 20 grados centígrados cuyo piso mide 4 metros, 5 metros y una altura de 3 metros. ¿Qué nos pide ahora el ejercicio en este? Nos pide que en la estancia descrita en el ejemplo anterior, ¿qué fuerza total descendente actúa sobre el cuerpo debido a una presión de aire ATM? Descendente, recordemos, descendente. Identificación del problema. Primero vamos a identificar qué es lo que tenemos. Este ejemplo utiliza la relación entre la presión de un fluido, en este caso el aire, la fuerza normal ejercida por el fluido y el área sobre el cual actúa esta fuerza. En tal situación, la superficie del piso es horizontal
de manera que la fuerza ejercida por el aire es vertical, o sea, hacia abajo. Calculemos primeramente el área del piso. El área que va a ser igual. Multiplicamos los 4 metros por los 5 metros. Que es esta área del piso que tenemos acá, 4 por 5. No el volumen, sino el área. La fuerza total hacia abajo es, miremos que la fuerza es perpendicular, va a ser igual a ρ por A, la densidad por el área. La densidad, mire cuánto nos da, 1.03 por 10 a la 5 newtons, que ya la habíamos calculado, y el área va a ser 20 metros cuadrados. ¿Esto a qué es igual? A 2.0 por 10 a la 6 newton, que en total son 23 toneladas. Esta es la fuerza total. Y esto era lo que nos pedían. ¿Qué fuerza total descendente actúa sobre el piso debido a una presión de aire, de la presión atmosférica? 23 toneladas es la fuerza que se ejerce. No confundir presión con fuerza, por favor. Recordemos, en nuestro lenguaje cotidiano las palabras presión y fuerza normalmente significan casi lo mismo, pero en la mecánica de fluidos describen cantidades distintas con características diferentes. La presión de fluidos actúa en forma perpendicular a cualquier superficie del fluido sin importar la orientación. Por lo tanto, la presión no tiene una dirección intrínseca, es un escalar. En cambio, la fuerza es un vector con dirección. Flotabilidad. Sin duda alguna vez nos hemos preguntado por qué los barcos o algunos objetos flotan. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Si nosotros lanzamos cualquier otro objeto sobre la superficie del agua, este sin duda alguna se hundirá. Pero, ¿estos por qué no? ¿A qué se debe esto? Pues en unos segundos lo sabremos. La flotación. Como pudimos ver anteriormente, hicimos flotar sobre el agua un barco de papel e incluso un pincel. Y podemos observar cómo una caja se hundía en el estanque. Esto se debe a la flotación. ¿Y qué es la flotación? Es un fenómeno muy conocido. Un cuerpo sumergido en el agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota. Por eso ahorita estábamos estudiando lo que era la densidad. El cuerpo humano normalmente flota en el agua y un globo lleno de helio flota en el aire. ¿A qué se debe todo esto? Todo esto se debe al principio de Arquímedes, que establece lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Para demostrar este principio, acá tenemos dos imágenes. Nos vamos a concentrar en esta imagen, en la figura A. El contorno irregular de esta superficie que delimita esta porción de fluido, las flechas estas representan las fuerzas que el fluido circundante ejerce sobre la superficie de frontera, o sea, sobre esta superficie irregular. Estas flechitas de color azul, de un azul más oscuro. Todo este fluido está en equilibrio. Así que la suma de todas las componentes y de fuerza está sobre esta porción de fluido es cero. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de superficie debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud que el peso del fluido dentro de la superficie. Como podemos ver, va hacia arriba, ve hacia arriba. Además, la suma de las torcas sobre la porción de fluido debe ser cero. Así que la línea de acción de la componente y la resultante de las fuerzas superficiales debe pasar por el centro de gravedad de esta porción de fluido. Las fuerzas en el elemento fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación de igual magnitud al peso del elemento. Ahora retiramos el fluido. Esta línea la retiramos y vamos a reemplazarla por un cuerpo sólido cuya forma es idéntica, como podemos ver en la figura B. Una figura idéntica. El elemento de fluido se sustituye por un cuerpo sólido de forma y tamaños idénticos. Las fuerzas debidas a la presión son iguales, por lo que sobre el cuerpo debe actuar la misma fuerza de flotación sobre el elemento de fluido, sin importar el peso del cuerpo. La presión en cada uno de sus puntos es exactamente igual, como podemos observar. De manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma, igual en magnitud al peso del fluido que se desplazó para colocar el cuerpo. Llamamos a esta fuerza
ascendente la fuerza de flotación, que actúa sobre el cuerpo sólido. La línea de acción de la fuerza de flotación pasa por el centro de gravedad del fluido desplazado, que no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo. Vamos a mirar otro ejemplo. Esto es un hidrómetro, empleado para medir la densidad de los líquidos. Si miramos la figura A, el flotador calibrado se hunde con el fluido, hasta que el peso del fluido que desplaza es exactamente igual a su propio peso. El hidrómetro flota más alto que los líquidos más densos, que en los líquidos menos densos, y tiene una escala de un tallo superior que permite leer directamente la densidad. La figura B ilustra un tipo de hidrómetro de uso común para medir la densidad del ácido de un acumulador o de un anticongelante. La base del tubo grande se sumerge en el líquido, se aprieta el bulbo para expulsar aire y luego se suelta, como si fuera un gotero gigante. El líquido sube por el tubo exterior y el hidrómetro flota en la muestra de líquido. El peso en la base hace que la escala flote en posición erguida, como podemos ver en la imagen. Estos son unos hidrómetros. Un hidrómetro sencillo y un hidrómetro para anticongelantes. Vamos a pasar un ejemplo. Ejemplo de flotación. Una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en qué? Parte A. En reposo y totalmente sumergida, y en reposo y fuera del agua. Las dos están en reposo, una está sumergida y otra está fuera del agua. Empecemos. Primero vamos a identificar. Acá tenemos la estatua inmersa y en equilibrio y el diagrama de cuerpo libre de la estatua. Cuando la estatua está sumergida, experimenta una fuerza de flotación hacia arriba. Como podemos ver, es esta B. Igual en magnitud al peso del fluido desplazado. Para calcular la tensión, observamos que la estatua está en equilibrio y consideramos las tres fuerzas que actúan sobre ella: su peso, mg, la fuerza de flotación, T, y la tensión del cable. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la fuerza de flotación, primero calculamos el volumen de la estatua usando la densidad del oro. Recordamos la tabla de densidad. Bueno, el oro tiene una densidad de 19 por 3, de 19.3 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Y la masa del objeto de la estatua de oro es de 15 kilogramos. Esto aquí es igual a 7.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Usando otra vez la tabla, calculamos el peso de ese volumen de agua de mar. El peso en agua de mar, la masa en agua de mar y la gravedad. Hacemos los cálculos y nos da que este peso aquí va a ser igual a 7.84 newtons. Esto es igual a la fuerza de flotación B. Esta es nuestra fuerza de flotación. Ahora, la estatua está en reposo, como podemos ver. Así que la fuerza externa neta que actúa sobre ella es igual a 0. De acuerdo con esta figura, vamos a tener que las sumatorias de fuerzas de Y va a ser igual a B más T, la tensión, más el peso. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0. Recuerden que la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0. La tensión va a ser igual a la masa por la gravedad menos B. Esto aquí va a ser igual a 15 kilogramos, que es la masa, la gravedad 9.8 metros, y B, que es igual a 7.84 newtons, que lo acabamos de calcular. Hacemos las operaciones y después calculamos que la masa, el peso es de 147 newtons, le restamos lo que calculamos y nos va a dar 139 newtons. Si hay una balanza de resorte unida al extremo del cable, marcará 7.84, menos de lo que marcaría si la estatua no estuviera sumergida en el agua de mar. Por ello, la estatua sumergida parece pesar 139 newtons, cerca del 5% menos de su peso real, que es de 147 newtons. Pasamos a la parte B. La densidad del aire es de cerca de unos
1.2 kilogramos metros cúbicos, así que la fuerza de flotación en el aire sobre la estatua es. Recordemos que la densidad del aire es de 1.2, tenemos el volumen y tenemos la gravedad. Calculamos y nos da 9.1 por 10 a la menos 3 newton. Esto es solo 62 millonésimas del peso real de la estatua. Este efecto es menor que la presión de nuestros datos, así que lo despreciamos. Por lo tanto, la tensión en el cable con la estatua en el aire es igual al peso en la estatua, 147 newtons. Muchísimas gracias.